Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy vamos a reparar una lavadora marca Samsung de 18 kilos que enciende pero de ahí no pasa o no está haciendo algunas funciones. O decir, en este caso, no está exprimiendo. El tablero enciende perfectamente. Ponemos a centrifugar o a exprimir y de ahí no pasa. Ok, se ve como si estuviera parpadeando, pero está fijo, solo es la luz que hace que se vea en la cámara como si estuviera parpadeando. Ya le apreté inicio, pero no hace nada más. Ok, y así podemos estar con esta lavadora media hora y de ahí no va a pasar. No nos marca ninguna falla, pero no está haciendo nada, no se mueve, no suena, no nada. Ok, ojo con esto, esta es una falla muy común que la he venido diciendo en otros videos. Pero ahorita tuve la oportunidad de toparme con esta lavadora eh, que nos muestra qué falla es, ¿ok? Esta falla es muy común en las lavadoras Samsung, LG y Daewoo. Y es algo muy sencillo que ustedes pueden hacer, ¿ok? Bueno, aún así les digo, ya tiene inicio y no hace nada, no se mueve, no suena, no nada. ¿Ok? Bueno, en ese caso vamos a desactivar y apagar la lavadora y vamos a retirar el panel del frente. Este modelo lleva dos gomitas, hay que quitarlas. Y tenemos que retirar los dos tornillos que tiene. Ojo con esto, una vez que abran tienen que desconectar el artículo. Tiene que estar desconectado para poder prevenir que les vaya a dar algún toque o una descarga. Esto es algo muy común en lavadoras Samsung, LG y Daewoo. Ok. Una vez que retiremos los dos tornillos, este panel sale hacia el frente. Ok, hay algunos paneles que en modelos son otros modelos que hay que quitar los tornillos y mover un poco hacia la izquierda el panel y sacarlo. Pero este panel simplemente sale hacia el frente. Ok, así como lo estoy jalando. Y como podemos ver, tenemos aquí bastante basura. Y eso nos da claro que había un nido de ratoncitos. Y estos modelos no sé si se deba al olor de la cablería o al sabor que tenga, pero atrae mucho a los ratoncitos. Ok, como pueden ver, aquí tenemos un nido ya de basura. Y hay que revisar toda la cablería que esté entera. Como pueden ver, la cablería que entra pues está aislada. Se apretó el botón sin querer. Apagamos. Ojo, ahorita la tengo conectada, pero porque yo conozco qué cable me da toque o que no, pero ustedes desconectenla siempre. Y como pueden, no sé si alcancen a ver aquí, este cable rosado está arrancado. Ahí está, aquí y ahí iba. Ok, aquí iba y ahí está aquí suelto. La demás cablería me marca bien. Ok, lo primero que tenemos que hacer es empatar ese cable que está roto, que ya lo mordieron los ratones.
Y en segundo, no hay que basarnos solo a eso, hay que darle una revisión completa a la cablería, ya que si vimos que si tuvimos ratones en esta parte, pues en la parte de atrás igual lleva cables. Esta tapa de aquí atrás lleva 2 tornillos, yo ya se los había quitado. Y hay que retirar la tapa de atrás. Esa tapa viene con un poco de presión, lleva unas grapas. Hay que quitarlas con mucho cuidado y retirarlas. Y aquí podemos ver que ya teníamos hasta una bolsa. Igual bastante basura. Lo que es la electroválvula del agua fría ya no funcionaba, ya no llenaba porque los cables pues están rotos. Ya los habían mordido, ahí vemos pedacitos de cablería. En esto no hay pierde, como pueden ver, aquí están los cables que cortaron. Y hay que empatarlos en su lugar. Simplemente nos basamos por medio del color y empatarlos de nuevo. Estos con estos, como lo va pidiendo. Y hay que revisar toda la cablería. Les repito, aquí pues tenemos aislada todo. Y es el que va hacia la parte del frente. Pero toda esta cablería hay que revisarla. Porque con un solo cable que esté roto o esté cortado, y nos afecta en todo el sistema. ¿Ok? Esta sería la segunda parte que tendríamos que revisar. Y en la parte de aquí atrás pues tenemos esta tapa que yo ya retiré para que no sea tan largo el video. Ok. Y pues tenemos cablería de los dos lados que bajan. Una que va hacia la bomba, igual hay que revisarla. Y la segunda que viene aquí aislada y va en la parte de abajo. Tenemos que revisar toda la cablería, porque si en algún otro lado tenemos algún otro cable mordido, pues prácticamente no vamos a reparar el fallo. Hay que revisar toda la cablería, ver que todo esté bien. Lo que no esté bien conectado, lo que esté cortado, hay que volver a encintarlo, armarlo. Les repito, es una falla muy común. De 5 lavadoras que reparo, una tiene esta falla. Entonces, pues los técnicos ya sabemos que es una falla común, ¿no? Que tenemos que empatar la cablería y revisar que todo esté bien. Pero una ama de casa o cualquier persona que quiera reparar su lavadora, que vea que no está haciendo algunas funciones, pues puede revisar por sí mismo su artículo y ver si encuentra esta falla. Si es esto, pues tiene que empatar toda la cablería y volver a conectar y a revisar. Ok, les repito, esta es una falla muy común en lavadoras Samsung, LG y Daewoo. Si tienes alguna de esas marcas y ves que no te está haciendo una función, o incluso en algunos modelos te saca un error, te saca E9, E3, PE, cualquier error, tienes que revisar tu cablería. Porque aunque los errores te indican que una pieza esté dañada, puede ser por un cable que esté mordido o cortado. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, hay que revisarla. Ahorita voy a empatar la cablería que está desconectada y la vamos a volver a encender para probar. Pero lo más común es que solo sea reparar la cablería que está dañada. Quise subir este video para que vean que pues es algo sencillo. No hay necesidad de hablarle a un técnico ni nada, simplemente se desarma fácil. Si revisas cablería, empatas y vuelves a checar. ¿Ok? Bueno, voy a pausar el video para poder encintar la cablería y poder revisarla. Ok, amigos, bueno, yo aquí ya aislé lo que es la cablería que estaba dañada. Vamos a probar ahorita que esté funcionando el motor. Y como pueden ver, ahí ya está trabajando normal. Ya el motor ya se mueve. Que es un método solo de prueba automático para checar qué nivel va a llevar de agua. Ok, pero si pueden ver, ya está trabajando sin ningún problema. Ok, bueno, esto, amigos, espero que les sirva. Tienen que revisar toda su cablería, ya sea de Samsung, Daewoo o LG, y tienen el mismo problema. Si ven que les empieza a dar lata su lavadora, pueden repararla con esto. Siempre tengan mucho cuidado que el artículo esté desconectado. Espero que les guste el video, que les haya gustado, que les sirva el video más que nada. Si les gustó o les sirvió, denle like al video y suscríbanse a mi canal.
ya que voy a seguir subiendo más fallas de este modelo y de otras lavadoras. Cualquier duda que tengan pueden dejar su comentario. Gracias.